tu corazón. Y si has visto que otros ministros te fallan, que no pongas la mirada en aquel que te falló. No me olvides como ya muchos lo han hecho. No me apartes de tu pecho, por favor. No te fijes en aquellos sinvergüenzas, cada uno dará cuenta del talento que les di. No te fijes en aquellos sinvergüenzas, cada uno dará cuentas del talento que les di. Pero sigue adelante, no te apartes, nunca te apartes. El premio que te espera es grande, sigue luchando tú, no seas cobarde. El premio que te espera es grande, sigue luchando tú. No seas cobarde. Muy buenas tardes a toda la radio audiencia de la KCKM. A todas las personas que nos están escuchando, estamos originando en la radio desde la ciudad de Monaghan, Texas, en la USA. Un saludo cordial en este momento a Davian Saucedo. Davian Saucedo, God bless you, my friend. God bless you, Davian. A todas las personas que nos están escuchando en la ciudad de Monaghan, cristianos, no cristianos, Dios les bendiga, Dios les guarde. A usted que va en su tráiler atravesando el estado de Texas, que está en esta emisora, quiero decirle que si está escuchando este programa no es una casualidad, es que Dios tiene un mensaje para ti en esta hora. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero saludar a toda la radio audiencia de la ciudad de Fort Stanton, la ciudad de Odessa, la ciudad de Carmen, Payot, Wink, Wynn, Wicked, Midland, Big Spring, Midland y todas las ciudades que nos alcanzan a escuchar hasta El Paso en la frontera con esta hermosa nación también de México, aquí está, son vecinos con los Estados Unidos. Traduce de una vez porque están escuchando en inglés. Quiero saludar a mi esposa en este momento. Ella acaban de escuchar una canción de ella. Se titula, la buscan en YouTube si quieren escucharla o si quieren escuchar más canciones de ella. Encuentran su ministerio de alabanzas y esta canción se llama o se titula Hoy me desperté en la madrugada. As my husband said, this is his wife interpreting this song, which is me. You can find it on YouTube. If anybody is wanting to listen to more music, you can find it under Maribel Sauceda. La encuentran con el apellido Sauceda. No se vaya a confundir, si la busca como Maribel Bolívar, no la va a encontrar como Maribel Bolívar, pero la va a encontrar como Maribel Sauceda en YouTube. You will not find her as Maribel Bolívar, but you will find her as Maribel Sauceda on YouTube. Quiero saludar a una persona muy grata y muy especial para nosotros. I want to say hi to a person that is very beloved by us. Lucila Álvarez nos escucha desde Nuevo México. Lucila Álvarez. She is listening to us from New Mexico. Gracias por estar ahí en la sintonía. Salúdeme a su esposito. For being there. Este hombre, Say hi to your husband. este hombre hace un, ¿cómo lo llaman? Asado. Oh, sí, claro. Wow, delicioso. He makes a very, very delicious asado. Por favor, dígale a su esposito que hay que volver a repetir. Me gustó mucho cómo lo hizo. Please tell your husband that we must repeat that again. I love the way he made it. Quiero saludar cordialmente a toda la audiencia del Facebook Live. I want to say hi to everyone in Facebook that is with us in Facebook Live. Aquellos que nos están viendo en todas las naciones del mundo. Everyone who is listening throughout the nations in the world. Comenzando por Centroamérica. Starting with Central America. También aquí en Norteamérica nos están viendo y escuchando. And here in North America as well.
that is listening and watching as well. Y también en Latinoamérica, en especial mi nación, mi país, Colombia, querida. And Latin America, my nation, Colombia, my beloved Colombia. Sí, amo mi nación. I love my nation. Gracias por estar ahí, por escucharnos y por acompañarnos en esta tarde preciosa para entrar en un tema espectacular. Thank you for being there. We're going to enter into this spectacular subject. Y es algo tremendo y es otra de las características de nuestro Dios. Something tremendous, and it's one of the other characteristics of our God. Y le pido el favor de que saque su Biblia y saque su libreta y tome apuntes si quiere. I ask you to please bring your Bibles out and your notepad so you can write if you like. Y de una vez le anticipo, no tienen que pedirme permiso para compartir o hacer share a todas las Share. predicaciones del Facebook. You do not have to ask me for permission to share these publications on Facebook. As a matter of fact, we ask you to please share it Este, so mini- other people sí. can listen. Este ministerio por más de 10 años en las páginas sociales le ha dado permiso y autorización a todo el mundo a compartir la palabra de This Dios. ministry has given authority to the whole world to share the programs so that everybody else can hear. Pero algo muy importante que yo le pido en esta tarde como ministro del Evangelio Something very important that I'm going to ask you as a minister of the gospel y es que disponga su corazón is that you lay your heart out para escuchar la palabra de Dios. to listen to the word of God. Recuerde que los martes y los jueves no estamos predicando. Remember that on Tuesdays and Thursdays we are not preaching. Las predicaciones las dejamos para la iglesia. The preachings we leave them for the church. Martes y jueves por la radio y por el Facebook Live On Tuesdays and Thursdays we are going on Facebook Live and on the radio. estudiamos directamente los temas de la palabra de Dios. And we are studying the subjects straight out of the Word of God En un panorama bíblico. in a biblical panoramic. Quiere decir eso que buscamos en las Sagradas Escrituras. That means that we are looking in the Holy Scriptures Porque no me interesa a mí hablar de mi propio pensamiento. because I'm really not interested in talking about my own thoughts. Y créame que puedo tener un prestigio y puedo tener trayectoria como ministro del Evangelio. Believe me, I may have a huge prestige as a minister of the gospel, Pero eso no importa. but that does not matter here. Aquí lo que importa es lo que Dios ha dicho. What matters here is what God said, Lo que el Señor ha establecido en su palabra. what the Lord has established in His Word, Y no lo que un hombre venga a transmitir a otros de acuerdo a su and pensamiento. not what a man has come to say about his own thoughts. Por eso me gusta ir a la fuente. That's why I like to go to the fountain. Y la mejor fuente The best fountain es la bendita palabra de is Dios. it's the holy Word of the Lord. Y también me busca buscar los significados correctos en los diccionarios. I also like to look up the correct significance or how do you say it? Definitions of certain words in Para- dictionaries, Para comprender la verdad de las Sagradas so that I Escrituras. may be able to comprehend the truth of the scriptures. De ahí que quienes se atreven a predicar sin mirar la correcta definición de las palabras, So those that teach without the correct definition of the words, resultan dando opiniones personales acerca de Dios. as a result, they give their own opinion according to God. Y se forman unas teologías humanas tremendas. And they have formed some tremendous human theologies Que la misma palabra de Dios manda al piso. that the word itself sends them to the floor. Por eso es necesario ir a ella. That is why it's necessary to go to it, Para saber qué fue lo que Dios dijo. so that we may know what God said. Qué estableció. What did He establish? Y cuando vamos a la palabra, And when we go to the word, encontramos una gran verdad. we find a great truth Que quienes no transmiten la palabra, that those that do not transmit the word, pero sí se atreven a predicar o armar teologías de la palabra, but they do make stories about the word, son hallados mentirosos. and they are found to be liars.
Y muchos cristianos modernos And many modern Christians caminan en mentiras are walking in lies porque son pensamientos de hombres. because these are thoughts that come out of men. Y Dios no necesita ni siquiera que lo interpretemos. And the Lord does not need for us to even interpret him. Dios nunca nos ha mandado a crear historias en torno a Él. He has never sent us to make up stories according to him. Él simplemente, Or about him. Él simplemente nos mandó a transmitir su palabra, He simply sent us to transmit his word a obedecerlo a Él. and to obey him. Pero la iglesia moderna, But the modern church, por culpa de los falsos ministerios, because of the false ministries, se han alejado de la palabra de Dios. have fallen away from the word of the Lord. Ya no miran la Biblia, They are not looking at the word anymore. no saben qué dice la They Biblia, do not know what the word says, pero tienen muy guardado en sus mentes but they have it in their minds lo que su predicador o su pastor enseña desde el púlpito. what their preacher or their pastor is teaching from the altars. Por eso se sorprenden cuando se predica la palabra de Dios. That's why many are surprised when the actual word is being preached. Or Si el hombre obedeciera la palabra de Dios, if humanity could understand the word of the Lord, su vida sería distinta, their lives would be different. por más difícil que sea. Even if it's that difficult, Vería cumplimiento de la palabra de Dios en su vida. you would see that compliance of the word in your life Por una sencilla razón, for a simple reason, es que Él no se equivoca, because he's not wrong. no es que Él es la máxima autoridad. Do you not know he is the maximum authority? Los hombres le dijeron Dios The people said Lord, y Él es el Todopoderoso. and he is the Almighty. Él es tu creador, He is your creator, mi creador, my creator, y sabe lo mejor para mí, and he knows what's best for me. sabe lo que me conviene. He knows what's best for my life. Aún el profeta Isaías dijo algo muy hermoso. Even the prophet Isaiah said something very beautiful. En el capítulo 55, verso 8 y 9 dijo algo tremendo. In chapter 50, ¿qué? Capítulo 55, verso 8 y 9 dijo algo tremendo. 59, verse 8 and 9, he said something tremendous. Dijo el Señor, He said, mis pensamientos, my thoughts, hablando Él, talking about him, son mejores que tus pensamientos. they are better than your thoughts. Y también dijo, And he also said, mis caminos my ways son mejores y más grandes que tus caminos. are bigger and better than yours. Tú puedes pensar algo, You may think something, pero Dios tiene mejores cosas. but God has better things for you. Pero esas mejores cosas But those better things son para aquellos que le obedecen a Él. is for those things, those people that obey him. Y si usted es una persona And if you are one of those persons que está acostumbrado a obedecer costumbres humanas, that is accustomed to obey human customs or human rituals, tengo que decirle una verdad. I have to say something, a truth. Los hombres acostumbraron a otros hombres a costumbres equivocadas y erradas. Men have gotten people used to doing this wrong customs. Y si usted es de los que cree en lo que los hombres le han enseñado, If you are one of those that have believed what men have taught you, yo le invito a comparar sus creencias con la palabra de Dios. I invite you to how do you say it? ¿Cómo dijiste que, A comparar sus to compare creencias your beliefs con la palabra de Dios. to the word of God. Y si la palabra de Dios contradice sus creencias If the word of the Lord is contradictory to your beliefs y contradice sus posturas, and is contrary to your customs, sus costumbres, cámbielas, change them. porque va a venir un día Because one day will come donde va a haber juicio hacia la humanidad. where there's going to be judgment towards humanity. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 20, The word, the book of Revelations 20 says, verso 12. 12. Dice muy claro que el juicio a la humanidad va a ser sobre los libros que Dios dejó escritos para que el hombre los leyera. The word says that judgment towards humanity is going to be towards those books that the Lord has left for humanity to read. Y no va a haber excusa.
And there's not going to be no excuse. Nadie podrá estar frente a Dios y decirle no sabía esto. No one can be in front of God and say, I did not know that. Porque estamos en un tiempo Because we are in a time donde el Evangelio se ha hablado. where the gospel has been spoken. Y por encima de que se haya hablado, And on top of it being spoken, en todo el mundo abundan las Biblias, la palabra de Dios. throughout the whole world, the Bibles are in abundance. Y si usted no la lee And if you do not read it, y no se entera de lo que fue lo que ordenó Dios, and you do not know what the Lord has ordered us to do, no va a haber excusa el día del juicio. there's no excuse the day of judgment. Hay una ley divina There's a divine law. y también es humana, It's also a human. que se peca por acción, You sin through action. o sea, conociendo que está haciendo algo malo, In other words, knowing that you are doing something wrong. y se peca por omisión, And you also sin by omission, que no se sabía que era algo malo. which is you not knowing that it was bad. Y está escrito, But it is written. y serán abiertos los libros, And the books will be opened. y los muertos y las personas serán juzgadas por los actos que hicieron que están escritos en los libros. And the people will be judged by those actions that you have done and that were written in the books. Y usted me va a decir cuáles libros, And you're going to say, what books? y yo le voy a responder lo que dice la And palabra de I'm going to Dios. respond to you what the word says. Los libros donde hablan sobre la voluntad de Dios, The books that speak over the will of the Lord. aquellos que cuando los unieron Those that when they unite them, en el pueblo de Israel los llamaron Torah, in the people of Israel called it the Torah. y en las naciones que no son judías como las nuestras, And the nations that are not Jews like ours, esa Torah la llamaron Pentateuco. that Torah is called Pentateuco, 5 primeros libros que están en su Biblia, which are the very first 5 books that are in your Bible. y eso es lo que traduce Biblia, That's what translates to Bible. es unión de libros, It's the union of those books donde se encuentra la palabra de where the Dios. word of the Lord is being found. Y mientras usted la deje a un lado, And as long as you leave it to the side y mientras usted no se entere lo que Dios dijo, and you are not, it's unknown to you what it says, no va a poder obedecer, you are not going to be able to obey. pero sí va a obedecer palabras leudadas, But you are going to be able to obey the words that are not true. ¿Por qué hay que volver a la Biblia? Why is it that you must go to the Word? Porque la iglesia moderna ya no mira la Biblia. Because the modern church is not looking at the Bible anymore. Hablan de cosas que están en la Biblia, They speak about things that are in the Bible, pero no conocen la Biblia, but they do not know the Bible. no estudian la They're Biblia, not studying the Bible. escuchan predicaciones They're listening to preachings, y por las redes sociales and through the internet, son felices escuchando a muchos predicadores por el YouTube o por el Facebook. they're happy listening to many preachers through Facebook or through YouTube. Y viene la pregunta, The question is, ¿estás 100% seguro que lo que predican por el YouTube y el Facebook es correcto? are you 100% sure that what they're preaching to you on Facebook or on YouTube is 100% true? ¿O no lo sabes? Or do you not know? Y a todo dices amén. And you say amen to everything. Y crees que estás sirviendo a Dios And you think that you're serving God porque estás yendo a una congregación, because you're going to a congregation, porque vas los miércoles, los domingos a tu iglesia. because you go to your church on Wednesdays and on Sundays. Algunos van los sábados, Some go on Sundays or algunos Saturdays. entran a YouTube todos los días. Some enter into YouTube on a daily basis. Pero viene la pregunta, But the question is, ¿hace cuánto no entras a la palabra de Dios? how long has it been since you entered into the word of the Lord? ¿Hace cuánto no entras al lugar secreto? How long has it been since you entered into your secret place? Allí donde encuentras a Dios. That place where you pray and you find the Lord. ¿Tú sabes qué predicaba Jesucristo? Do you know what Jesus Christ preached? ¿Tú sabes qué predicaba Jesús, el Hijo de Dios? Do you know what he preached, the Son of God? ¿Usted sabe qué ordenó el Hijo de Dios? Do you know what the Son of God ordered? ¿Usted sabía que Él vino a reconciliarnos con su Padre? Did you know that he came to reconciliate us with his Father? Y si usted no sabe esto, And if you did not know that, tenga cuidado, be very careful, porque puede producirse la traslación de la iglesia because that translation or the
rapture may be happening, y puede usted quedarse and you may be left behind porque no ha cumplido because you have not met the requirements con lo que Cristo ordenó. with those what God has ordered. Tal vez usted sea de las personas You may be one of those people que le gustan las predicaciones cuando hablan de los milagros de Jesús. that likes those preachings when they speak about the miracles of Jesus. Tal vez usted sea de las personas que le encanta oír que Él multiplica. And you may be one of those people that loves the preachings where He multiplies. Tal vez a usted le encanta escuchar que el Espíritu de Dios le va a bendecir. And you may be one of those persons that loves when you hear the Lord's going to bless you. Tal vez usted se emociona y grita amén cuando está en su templo. And you may say amen, you get emotion when you are in the temple. Tal vez church. usted se llena de fe con las predicaciones espectaculares en su iglesia. And you may get filled with that faith with those preachings that are spectacular in your church. Pero viene una pregunta. The question is, ¿Por qué dejaste la palabra de Dios a un lado? why did you leave the word of the Lord to the side? Y algunos, And some, ¿por qué la abren simplemente en el Salmo 91? why do they open it only in Psalms 91? Para utilizarla como amuleto de la buena suerte. To utilize it as an amulet of the good, Para que le vaya bien. so things would happen, good things happen to you. Y muchos no saben que eso no se debe hacer. And many do not know that you should not do that. ¿Cuántos de ustedes están seguros que estamos en tiempos de cumplimiento profético? How many of you know that we are in the time of prophetic compliances? ¿Cuántos lo han escuchado, pero cuántos realmente lo saben porque lo leen en la palabra? How many have heard it, but how many of you have heard it because you have seen it in the Bible? Ayer estábamos con los jóvenes, Yesterday we were with the youth. que los miércoles nos reunimos con los jóvenes. On Wednesdays we get together with the youth. Y estábamos mirando ese tema tremendo que está muy de moda, de los robots. And we were looking at a subject that is very huge right now with the robots, Con la famosa inteligencia artificial, with the famous artificial intelligence, donde se habla de Sofía, where it is spoken about Sophia. este robot que ya habla, This is a robot that now speaks, responde las and in preguntas, response to those questions, y en sus respuestas dijo que se sentía humana. and in her response, she said herself that she felt like a human, Crearon un robot varón and they created a male robot con inteligencia artificial. with that artificial intelligence. Es lo más avanzado que hay. It's the most advanced that there is right now. Y cuando los pusieron juntos, And when they put them together, entablaron entre los dos robots una conversación como si fueran seres humanos. they were having a conversation as if they were human. Y los creadores se sorprendieron, And the creators were very surprised porque aún crearon o hablaron en un idioma que solamente entre los robots se entienden. because they themselves spoke in a language that only them two could understand. Y hay algo preocupante, And there's something that is to be wondering about, porque entre ellos dijeron que ellos van a controlar el mundo. because within them two they said that they're going to control the world, Y que van a someter al ser humano. and they're going to submit humanity. Una de ellas dijo que se sentía humana y tenía emociones. One of them said that she felt like a human and she had emotions. Inclusive dijo que ellos mismos se están auto renovando cada día más. One of them said that they're rejuvenating themselves day by day, Que ya no necesitan de sus creadores. and that they did not need of their creators. Se me escapa el nombre en este momento del robot que programa Google. I can't think of the name of that robot that Google programs. Pero es una mujer. Alexis. Alexis. Alexis is one of Alexis o Alexa, no estoy bien seguro. Alexis.
pero apareció un ingeniero de Google But there was an engineer from Google anunciándole al mundo announcing the world que Alexis that Alexis o este sistema robótico or this robotic system se salió de las manos de sus creadores ya, has come out of their hands. que tiene el control completo de Google, esa máquina. That they have that machine has total control. Toda la información que le han ingresado All of that information that they have put into her ha provocado or into que it, se llene de tanta inteligencia it has provoked for it to get full of all that knowledge que está controlando todo, that is controlling everything, aún las redes sociales, even social media, y van a controlar el mundo. and they're going to control the world. Y anoche en la reunión de jóvenes hablábamos de esto. And yesterday in the youth meeting we were talking about this. Mirábamos en el libro de Apocalipsis o Revelación, We were looking in the book of Revelations, capítulo 13, chapter 13, verso 15, 15, donde estaba la profecía, o está la profecía, where the prophecy is there, que se le permitiría infundir el aliento a una imagen that it would be permitted for that image to have breath de la bestia para que la imagen hablase. of that beast, so that that beast could speak. Y lo más tremendo es que después hará matar a todo el que no la adore. The tremendous thing is that it would kill it if anybody that does not Esto worship es it. increíble. This is incredible. Cumplimiento profético. This is a prophetic compliance. Entonces yo le hago otra vez la pregunta. So now I ask you the question: Si todo lo que la Biblia tiene escrito, if everything that the Bible has written, que fue escrito 2000, 4000 años hacia atrás, 2,000 or 4,000 years back, se está cumpliendo y lo estamos viendo con nuestros propios ojos, it's becoming to pass, and we are seeing it with our own eyes. le pregunto a la iglesia moderna, I ask the modern church, ¿por qué dejaron la Biblia a un lado? why did they leave the Bible to the side Para escuchar fábulas, como dijo Pablo. to listen to these fables? ¿Por qué muchos solamente quieren oír leche espiritual? Because many just want to listen to this milk, spiritual milk. ¿Por qué no se preparan con alimento sólido? Why is it that they do not prepare themselves with solid food? ¿Sabe por qué muchos no reciben la verdad de Dios? Do you know why so many people do not receive the truth of God? Porque no la conocen. Because they don't know it. Conocen solo teologías. Because they only know theology. Y a muchos se les olvidó And to many they have forgotten que está escrito en la palabra de Dios that it is written in the Word of God que Satanás se disfrazaría de ángel de luz para engañar a la iglesia. that Satan would disguise himself as an angel of light to lie to the church. Y la única forma de poder engañar es que no conozcan la verdad. The only way to be able to lie is that they do not know the truth. Y la verdad escrita en la palabra de Dios. And the truth is the Word of God. Pero la iglesia conoce es la verdad de su denominación, But churches know the truth of their own denomination, la verdad de su iglesia, of their church, pero no la verdad de la palabra de Dios. but not the truth of the Word of the Lord. Por eso cuando llega alguien con la palabra de Dios, That's why when someone comes with a true Word of God, se sorprenden it's a big surprise to them. y muchas veces dudan de que se les esté hablando la verdad. And many times they doubt that the Word is being spoken to them. the ¿Y true sabe por word. qué? And you know why? Porque no conocen la verdad, Because they do not know the truth. no conocen la palabra de They Dios, do not know the Word of God. conocen teologías. They know theologies. Por eso los días martes y That's jueves why the days, Tuesdays and Thursdays, y hasta el día que el Dios mismo, el Señor de Abraham, Isaac y Jacob, and until the day that the Lord of Abraham, Isaac, and Jacob no lo permita, would permit us. vamos a seguir con los estudios de la palabra de We're Dios. going to keep on studying and taking this Bible studies throughout. En algunas ocasiones vamos a contar verdades que no le cuentan a ustedes en sus iglesias. In many occasions, we are going to speak about truths
that your church may not speak to you in your church. Y son verdades que están en la palabra de And Dios. these are truths that are in the Word of God. Y muchos pastores se atreven a decirle a sus feligreses que eso es mentira. And many pastors have taken the initiative of saying that it is not true. Pero como aquí los mandamos a investigar, But here we send them to investigate. Or we han investigate podido together. comprobar de que aquí se les habla la verdad. And they have been able to prove to themselves that the truth is being spoken to them. Eso es lo bonito de este ministerio. And that is what's so beautiful about this ministry. Nosotros no dependemos de la economía de nadie. We do not depend on no one's economy, Ni siquiera pedimos diezmos, nor do we ask for tithing. porque ya hablamos la verdad de los diezmos. Because we already spoke about the truth about the tithing. Y hablamos las mentiras de los diezmos. And the lies about the tithing as well. Y preferimos obedecer a Dios. And we prefer to obey God. Entonces, como no dependemos de nadie, So since we do not depend from no one, nadie nos puede manipular, no one can manipulate us. como pasa en muchas iglesias. Like it happens in many churches. Que hay pastores que no predican la verdad That there's pastors that do not preach the word of God. por miedo a que la gente se aparte de sus iglesias. Being scared that they may depart from their churches. Entonces prefieren emocionarlos con mensajes muy bonitos. So they like to emotion people with very beautiful messages. Pero cuando uno está entrando en la palabra de Dios, But when you are entering into the word of the Lord, confirma que es una mentira lo que predicaron. It confirms that it was a lie what they were preaching. Y le haya uno razón al Señor Jesús And you find that truth that Jesus said. cuando decía que son ciegos When Jesus said that they were blind y guías de ciegos. and they were guiding Y the juntos, blind. juntos irán al mismo hoyo. And together they will go to the same hole. Lamento decirlo que es el infierno. And I'm sorry to say it, but that's hell. Porque se peca por acción o por omisión. Because you sin by action or by omission. Y lamentablemente muchos, And sadly, many, su error es la omisión. their error is omission. No leen la palabra, They do not read the Word of God. no buscan la palabra. And they don't seek the Word of God. Y si tienen una Biblia, And if they have a Bible, la tienen en su casa es de adorno. they have it in their homes as something pretty to look at. Ahora es tecnológica Now it's technology. y ni siquiera la tienen en su mente ni en su corazón. And sadly, they don't have it in their minds or in their hearts. Y hay pastores que se les apaga el aparato tecnológico en pleno culto And there's people or pastors that they're preaching and the iPad or computer turns off in the middle of a preaching, y no saben qué decir. and they have no clue what to say. Porque resulta que el mensaje que llevaron a la iglesia Because it's a result, that message that they took to the church, es un copy-paste de otro predicador it's a copy-paste of another preacher que les pareció bonito. that they thought it was pretty. Y resulta que las personas van con necesidades And as a result, people go with their needs, y salen vacías de sus and they iglesias come out of their churches empty. porque no están escuchando la voz del Espíritu Because Santo, they are not listening to the voice of the Holy Spirit. aunque hablen en nombre de Él. Even though they may be speaking in His name. El Señor Jesús no está ahí, así hablen de Él, Jesus is not there, even though you may be speaking about Him. porque su palabra no está presente. Because His word is not present. Fíjese que nuestro Dios es inmutable. Our God is immutable. ¿Sabe qué es inmutable? Que es inmutable. Que no cambia. That He does not change. Nuestro Dios no What is cambia. immutable? Él no ha cambiado, That means that He does not change. He has never changed. ni cambiará. Nor will He ever change. Él es el alfa He is the Alpha y la omega, and the Omega. el principio The first, y the fin. beginning, and the end. Fíjese que la Biblia dice, Look at what the word says. y lo voy a repetir, I'm going to repeat it again. Él es el alfa He is the Alpha y la omega. and the Omega. La Biblia no dice The Bible does not say que Él dejó de ser alfa para convertirse en omega. that He stopped being Alpha to convert Himself to Omega. Nuestro Dios no mutó, Our God did not, no mutó, no cambió, He did not change. no se camufló. He did not camouflage. Es el mismo.
He is the same. Y su reino es eterno. And his kingdom is eternal. Él está por los siglos de los siglos. He is there for eternity. No hay variación. There is no variation. Ni siquiera cambia de He opinión. does not even change his opinion. Y es algo muy tremendo para la iglesia moderna. And that is tremendous for the new church. La iglesia moderna piensa The new church thinks que Cristo contradijo a su Padre. that Christ contradicted his Father. Y lo más tremendo es que la iglesia se basa en una mala traducción del libro de Gálatas. And the tremendous thing is that the church bases themselves in a text from Galatians. Y vuelvo a repetirlo. And I repeat it again. La iglesia moderna The modern church basa su teología is based on that theology en una mala traducción of a bad translation que hubo del Nuevo Testamento, that was from the New Testament, del griego al latín from the Greek to Latin, y a los demás idiomas, and to the other languages, donde las palabras claves las cortaron por mitad, where the key words were cut in half. para que usted lo tenga presente. So you can have that present. Cuando la palabra de Dios menciona la ley, When the word of the Lord mentions law, en el Antiguo Testamento definió tres cosas: in the Old Testament it defines three things: ley de Dios, the law of God, ley de los hombres, the law of men, ley de las ofrendas, the law of the offerings, ley de los sacrificios, law of the sacrifices, leyes sanitarias, the laws of sanitary leyes and humanitarias. humanitarian. Y fíjense que al comienzo dije, se dividió en tres. And at the beginning I said it divided into three, Y son tres grupos: and it is three groups: ley, the law, mandamientos the commandments, y estatutos, and statutes que se subdividen. that are divided. Y resulta que en el Nuevo Testamento, And as a result, in the New Testament, sobre todo en el libro de Gálatas, overall in the book of Galatians, aparece que la ley fue abolida. it appears that the law was quitada, ¿verdad? Sí. Was taken away, Pero no define cuál ley. but it does not define which law. Y todo el mundo piensa que la palabra de Dios fue abolida. And the whole world thinks that the word of the Lord was taken away, Y no fue así. and it was not like that. Cristo dijo, yo soy el cumplimiento. Christ said, I am the compliance. Yo no vine a abrogar la I did ley. not come to take away the law. Él no vino a quitar la He did ley, not come to take off sino the vino a law, cumplirla. but he came to comply it. Y él dijo, yo soy el cumplimiento. And he said, I am the law. Yo estoy cumpliendo. I am doing doing the law. Es algo tremendo. It's something tremendous. Pero con la mala traducción, But with that bad translation, la iglesia moderna the modern church ha enseñado a rechazar al Padre Celestial. has taught to reject the celestial Y Father. rechazan la ley de Dios. And they reject the law of the Lord. Y no saben qué leyes fueron las que fueron modificadas. And they do not know which were the laws that were modified. Es algo increíble. It's something incredible. Y esto ha llevado a que la iglesia camine en una mentira. And this has taken the churches to walk in a lie. Fíjese, lo repito. Listen to this, and I will repeat it again. Cristo dijo, Christ said, yo no vengo a abolir la I ley, did not come to change the law or to ni take los, the law away, ni los profetas, nor the prophets, sino yo soy el cumplimiento but I am the compliance de la ley de Dios. of the law of the Lord. Cuando él estaba en la tierra, When he was on earth, los judíos lo acusaban de no cumplir la ley, the Jews would accuse him of not complying with the law porque él se dedicaba en los días de reposo a sanar because he dedicated himself in the days of rest a los to que, heal a los que estaban enfermos. those that were sick. Y Dios no prohíbe eso, And God did not prohibit that, pero los hombres sí. but men do. Entonces, ¿qué ley cumplió y qué ley no cumplió? So what law did he comply and which law did he not comply with? No cumplió la ley de los hombres y fue acusado por ello, He did not comply with the law of man, and he was accused, pero cumplió la ley de su padre. but he complied with the law of his father. Aún da una parábola, un ejemplo tremendo. He even gives a parable, an example. Dice, ¿qué hombre no ve a su ovejita que está en un hueco So what man does not see his lamb that is stuck in a hole, y la saca aún sea día de reposo? and you take that lamb out, even if it's in the day of rest? Entonces fíjese que eso sí lo permitían.
So they did permit that, pero a él lo juzgaron por sanar un enfermo. but they judged him for healing a sick. A él lo juzgaron por devolverle la vista al ciego. And they judged him for recuperating or giving that sight to that blind En el person. día que los hombres dijeron que no. In the day of supposedly rest, that man said. Y Pedro decía algo muy tremendo. And Peter said something tremendous. ¿A quién hemos de obedecer? So whom must we obey? ¿A los hombres o a Dios? Men or God? Cristo dijo algo muy claro. Christ said something very clear. Mateo 7:21. Matthew 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, Amen. Not everyone that says Lord, Lord va a entrar al reino de los will cielos, enter into the heavens. sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. He that does the will of my Father who is in heaven. Y yo le hago una pregunta So now I ask you a question. a usted que me está escuchando por la radio, You that is listening through the radio. a usted que me está viendo por el Facebook You Live. that is listening through Facebook Live. ¿Usted conoce la voluntad del Padre Do you know Celestial? the will of our celestial Father? ¿Su pastor se ha atrevido a enseñarle cuál es la voluntad del Padre Celestial? Has your pastor taken the initiative of showing you what the will of our celestial Father is? ¿A usted se le ha informado cuál es la ley de Dios? Has it been informed to you which is the law of the Lord? ¿A usted le ha enseñado que a la ley de Dios le mezclaron la ley de los hombres? Has it been taught to you that to the law of God they mixed the law of men? ¿A usted le enseñaron cuál es la ley del sacrificio que fue renovada por el único sacrificio valedero en la cruz del Calvario? Did they show you which was the sacrifice that was el sacrificio que fue ¿cómo? Que fue That renovado was por el renewed sacrificio de la cruz del Calvario. by that sacrifice that was done in Calvary? ¿Sí le han enseñado eso? Have they taught you that? Porque si no se lo han enseñado, Because if they have not taught it or taught you that, léalo usted mismo, Mateo 7:21. read it yourself. Matthew 7:21. Hay que conocer la voluntad del Padre. We should know the will of the Lord. De seguro a usted le han hablado de vez en cuando sobre Mateo capítulo 25, I'm sure they have spoken to you sometime in your life over Matthew 25, verso 31 al 46, from 31 to 46, donde habla de darle de beber al sediento, where it speaks about you helping he that is thirsty, darle de comer al que tiene hambre, give food to he that is hungry, ayudar al extranjero, help that one, the stranger, al que está en la cárcel. he that is in jail. Y recuerdo que Cristo dijo And I remember that Christ said que apartó unos a la derecha that he put some to the side, to the right side, y les dijo, venid benditos de mi Padre, and he said, come, blessed from my Father, entrad al gozo del Señor. enter into the kingdom of the Lord. Y ellos le preguntaron, And they asked him, ¿pero por qué? but why? Y él dijo, And he said, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, because you did this to one of my little ones que son mis hermanos, that are my brothers, lo habéis hecho hacia mí. you have done it unto me. Y le dijeron, Señor, ¿cuándo hicimos esto? And they said, Lord, when did we do this? ¿Cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? He says, when did we see you hungry and we gave you to eat? ¿Cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? When did we see you with thirsty and we gave you water? ¿Cuándo te vimos en la cárcel y fuimos a visitarte? When did we see you in jail and we went and visited you? ¿Cuándo te vimos enfermo y estuvimos When contigo? did we see you sick and we went and were with Y you? vuelve y le dice, And he goes again and he por tells cuanto him, lo hiciste a uno de estos tus hermanos, for you have done it to one of these, your brothers, que son mis hermanos, that are my brothers, lo hiciste conmigo. you have done it unto me. Entrada al gozo del Señor, Enter into the joy of the Lord, al gozo de mi Padre. the joy of my Father. Pero dice que apartó unos a la izquierda But it says that he put some to the left side, y le reclamaron, and they were asking, Señor, ¿por qué? Lord, why? Y lo mismo le dijo, And the same thing he said, ustedes no hicieron nada. you did not do anything. Y sabe que esa voluntad de la que habló Cristo está en el Antiguo Testamento. And you know that will is in the Old Testament. Le hace Deuteronomio 14, Read Deuteronomy 13 final de los versículos, at the end of those verses. dice lo mismo, It says the same thing, ayudar a la viuda, to help the widow, al pobre, the poor, al desvalido, he that is al sick, extranjero, the stranger, al levita. the Levite. Entonces mire que Cristo ratifica cuál es la voluntad de su Padre. So Christ is rectifying what the will of the Father is. Viene una pregunta, So there's a question now.
si hacer la voluntad del Padre Celestial if doing the will of our celestial Father es obligatorio is an obligation para entrar al reino de los to cielos, enter into the heavens, ¿por qué su pastor no lo enseña? why is it that your pastor is not showing you that? ¿Por qué no lo guían a esto en su Why iglesia? is it that he is not guiding you ¿Por qué le to that in mienten? the church? Why do they lie? ¿Por qué desconocen ellos que hay un error de traducción? Why do they, it's unknown to them that there is an error of translation, Donde no especificaron la palabra correcta. where they did not specify that word correctly. ¿Cuál ley fue abolida? Which law was it that was ¿Cuál ley fue abolida? that was taken? Si Cristo mismo dijo, If Christ himself said, cielo y tierra pasará, the heavens and the earth will pass, mas mi palabra but no my pasará. word will never pass. Y en San Juan 1 And in John 1, dice que Él está desde el comienzo con el Padre. it says that he is from the very beginning with the Y en el Father. Antiguo Testamento está ratificado. And in the Old Testament, it rectifies it. La palabra de Dios no cambia. The word of the Lord does not change. Nuestro Dios es inmutable. Our God is immutable. Y le voy a dar otro verso And I'm bíblico. going to give you another biblical verse. El maestro de Galilea, The Master of Galilee, Jesús, Jesus, el Hijo de Dios, the Son of God, en San Juan capítulo 17, in John 17, dice algo muy hermoso. it says something very beautiful. Verso 3. Verse 3, Vamos a la palabra. we're going to the Word. Dice muy claro. It says it very clearly. Escuche esto, amado hermano. Listen to this, my beloved brother. Lo dijo el Hijo de Dios. This is what the Son of God said. Léalo en su Biblia. Read it in your own Bible. Dice, y esta es la vida eterna. And this is eternal life. Escuche esto. Es un mensaje de Él precioso. It's a message from himself. Beautiful. Dice, y esta es la vida eterna. And this is eternal life. Que te conozcan a ti. That they may know you. Escuche lo que dijo el Señor. Listen to what the Lord said. Que te conozcan a ti. That they may know you. Está hablando de su Padre. He's talking about his Father. Y dice, el único y verdadero Dios. And it says the only and true God. Lo repito, el único y verdadero Dios. And I repeat it, the only and true God. Está hablando Jesús. And he is talking about, Jesus. Dice, y a mí, Jesucristo, está escrito, And it says, and to me, Jesus Christ, a quien has enviado. who have you sent. Y miren lo que dice el verso siguiente. Dice, yo te he glorificado en la tierra. And it says, I have glorified you on this earth. He acabado la obra que me diste que hiciese. I have finished with that will that you have given to me to do. Miren lo que dice tan hermoso. Ahora pues, Now therefore, voy en el verso 5. Ahora pues, Padre, our Father, escúchelo, lo repito. Ahora pues, Padre, it says, and now, O Father, glorifícame tú al lado tuyo glorify me at your side con aquella gloria que tuve contigo with that glory that I had with you antes que el mundo fuese. before the world was. He manifestado tu nombre I have manifested your name a los hombres unto men, que del mundo me diste. which you have given me. Tuyos eran, They were yours, y me los diste, and you have given them to me, y han guardado tu palabra. and they have kept. Escuche, está hablando de los apóstoles. He's talking about the apostles. Dice, han guardado tu palabra. It says they have kept your word, Ahora han conocido and now they have known que todas las cosas que me has dado that all of the things which you have given me proceden de ti. come from you. Ve cómo a él habla de su Padre. Man, you see how he speaks about his Father? Verso 8 dice, porque las palabras que me diste Verse 8 says, for I have given them, for the words that you have given me, les he dado, which I have given to you, y ellos las recibieron, and they have received, y han conocido verdaderamente and they have known surely que salí de ti, that I have come out of you, y han creído
and they have believed que tú me enviaste. that you sent me. Yo ruego por ellos. I pray for them. Miren lo que dice el Hijo de Dios. That's what the Son says. Yo ruego por ellos. I pray for them, man. No ruego por el mundo. I pray not for the world. Y cuando habla del mundo, busca el correcto significado del mundo. And when it speaks about the world, look at the correct significance of world. El diccionario de la Real Academia The dictionary of the Real Academy de la Lengua of the law, the tongue, I'm sorry, o de los idiomas. or of the translations. Y aún el diccionario Strong And even the dictionary, the Strong Dictionary, dice que mundo it says that the world es este planeta donde vivimos llamado Tierra. is this planet where we live called Earth. Dice, no ruego por el mundo, It says, I do not pray for the world, sino por los que me diste, but for those that which you have given me, porque tuyos son. for they are yours. Y todo lo mío es tuyo, And all of mine is yours, y lo tuyo mío. and yours is mine. Y he sido glorificado en ellos. And I have been glorified in them. Ya no estoy en el mundo, And I am not in the world anymore, mas estos están en el mundo. but these are in the world. Y lo dice Jesús. And Jesus is the one that's saying it. Yo voy a ti, Padre Santo. I come unto you, Father, Holy Father. A los que me has dado, guárdalos Keep them which you have given me en tu nombre, in your name, para que sean uno, so they may be one, así como nosotros. just as we are. ¿Se da cuenta la mano de Satanás que se metió en la iglesia? Do you understand? Do you see the hand of Satan that has come into the church? Ya no somos uno, We are not one anymore. somos separados, We have been separated, acusándonos, accusing señalándonos, and pointing at each other persiguiéndonos, and persecuting each other, prohibiendo desde los altares que los hermanos de una iglesia se junten con los de otra. prohibiting the brothers from one church to speak to the others from another church. La iglesia se dividió, The churches have been divided. Satanás la dividió Satan has done that, and he has divided con teologías humanas. with his human theologies. Y lo primero que hizo And the very first thing he did, fue alejar a la iglesia he departed the church de la palabra de from Dios, the word of the Lord, de la palabra de from the Dios. word of God. Por eso cuando usted se atreve a leer la palabra That's why when you take the initiative of reading the word, y usted entra en la palabra, you enter into the word, su fe se activa your faith activates de una manera in a sobrenatural supernatural way, y su vida cambia and your life change de una manera in a sobrenatural very supernatural way, y las puertas se abren and the doors open up, y llega la bendición and the blessing comes por una sencilla razón, for a simple que reason. cuando usted entra en la That palabra when you enter into the word, comienza a nacer de nuevo you start to be to live again, y adquiere usted la identidad de Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. and you acquire that identity that belongs to Abraham, Jacob, and Isaac, Del verdadero Dios, of the true God, del Dios del pueblo de Israel, the God of the people of Israel. aquel que en Isaías 43, He that in Isaiah 43, verso 10, verse 10, profetizó he prophesied y dijo muy and he claro said very clearly que iba a enviar a su ungido, that he would send his anointed one, su elegido, his elect one, a este to mundo this world en carne humana, in human flesh, como un hombre, like a man, para reconciliarnos con Él mismo. to reconciliate us with him. Su nombre es Jesús. His name is Jesus. Su nombre es His Jesús. name is Su Jesus. nombre es Jesús. His name is Jesus, El Hijo de the Dios. Son of God. Santo y alabado sea su nombre. Holy be his name. Verso 12 dice, Verse 12 says, cuando estaba con ellos en el mundo, when I was with them in the world, yo los guardaba en tu nombre. I kept them in your name. A los que me diste, Those that you have given to me, yo los guardé. I have kept them, Y ninguno de ellos se perdió. and none of them have been lost. Escuche, porque está hablando exclusivamente de sus apóstoles, Listen, because he's speaking exclusively of his apostles, sino el hijo de perdición, but the son of perdition, para que la escritura se cumpliese. so that the scriptures may be fulfilled.
Y aquí va una respuesta And there's a response a esa falsa teología, to that false theology que tal vez dice que Judas that Judas might have said se salvó, that he was saved que porque estaba cumpliendo because he was complying con una profecía. with a prophecy. Esa teología And that theology se va al piso, goes to the floor porque he escuchado a muchos predicadores decirlo, because I have heard many preachers say that que porque tenía que cumplir y traicionar a Jesús, because it was a compliance that had to be fulfilled and to do what he did. estaba obedeciendo y que tal vez nos vamos a encontrar con él en la resurrección. And that he was obeying, and that we may find him in resurrection. Pero no es verdad, But that's not true porque la palabra no miente. because the word of the Lord does not lie. Aquí dice muy claro que él era hijo de perdición. The word says very clearly that he was the son of perdition. Amen. Hijo de perdición. He was the son of perdition. Cumplió He complied porque Dios lo sabe todo, because God knows it all. pero se condenó. But he was condemned, Y no por su error, and not because of his y error, no por entregarlo, and not because he turned him in, sino por su naturaleza pecaminosa. but because of his sinful nature. Hijo de He perdición. was son of perdition. Man, tremendo. Hijo de perdición. Son of perdition. So, entonces, si él estaba instituido desde el principio por medio de Jesús, que eso sucediera, de Dios. So, si él no lo hubiera hecho, Estaba escrito. estaba escrito. Estaba escrito. Todo lo de Dios está escrito y se cumple a la perfección. Así es. Traduce, por favor. So, estoy pensando a la misma vez. So, everything, I asked him that what happens if he wouldn't have complied with that? Would he have been saved? And he said no, because it's already been written. And what's already been written, you can't change it. So, it's been complied. Everything that is written on here is complied. Dice para que la escritura se cumpliese. So that the scriptures would be complied with. Pero ahora voy a ti But now I go unto you, y hablo esto en el mundo, and I speak about this in the world, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. so that you may have your joy fulfilled in yourself or thyself. Miren lo que dice Cristo. Look at what Christ said. Yo I les he dado tu palabra have given them your word, y el mundo los aborreció. amen, and the world has hated them. Miren lo que That dice. is true. Porque no son del mundo, Because they are not of the world, como yo tampoco soy del mundo. like I am not of this world. Entonces viene una pregunta So there's a question para usted, for you, que dice ser cristiano, that you say that you're a Christian, que es un buen cristiano, that you're a good Christian, que rechaza la palabra de but Dios. you reject the word of God. ¿A quién cree que está rechazando? Who do you think you are rejecting? ¿A un hombre mortal A mortal man que la está transmitiendo? that is transmitting the word, ¿O a quien originó la palabra de Dios? or he that originated the word? Por eso yo le hago esas That's preguntas. why I asked that question. ¿Usted sabe qué predicaba Cristo? Do you know what Christ preached? ¿Usted sabe qué ordenó Cristo? Do you know what Christ ordered? ¿O sabe lo que su pastor le ha predicado? Or do you know what your pastor has preached to you? Donde muchas veces contradice la palabra de Dios. Where many times it's contrary to the word of God. Porque se lo imaginó, Because he might have imagined, porque lo pensó, or he might have thought it, porque es una opinión personal, because it was a personal opinion, o lo más grave, or the worst. porque ya no escucha la voz, la verdadera voz de Dios Because you're not listening to the true word of God que está escrito. that is written, Está escrito and it is written, para escuchar una voz so that you may be able to hear that en voice su corazón o en sus in oídos your heart or in your ears del imitador, of the imitator, del falso Espíritu of Santo. the Spirit,
llamado Kundalini, the false spirit called Kundalini, que se metió a la iglesia which is entered into a church y engaña and it's lying a todos to everyone con señales, with signs, profecías prophecies, y milagros. and miracles. Léase Mateo 7:22. Read it in Matthew 7:21. Ahí lo dijo el Señor muy claro. And he said it very clear. Señor, en tu nombre sanamos enfermos. Lord, in your name we have healed the sick. En tu nombre profetizamos. In your name we have prophesied. En tu nombre hicimos milagros. In your name we did many miracles. Y Él les dice, apartados de mí. And he says himself, depart from me. Escuche esto. Listen to this. Hacedores de maldad. You wrongdoers. Y viene algo más delicado. Evildoers. And there's something more delicate. En el verso 23 de Mateo In 7. verse 23 of Matthew 7. Escúchelo. Listen to it. Dijo, nunca, And he said, I never, nunca, never, nunca never os conocí. did I know you. Hacedores de maldad. You wicked doers. Porque Él no conoce a nadie Because he does not know no one que no permanezca en su palabra. that does not stay in his word. Y a usted, mi amado hermano, And you, my beloved brother, le toca decidir. it's your turn to decide. O usted vuelve a escuchar la verdadera voz de Dios que está en su palabra, Or you will start to listen to the true word of the Lord that is in his word. o sigue escuchando teologías humanas por más que sean bonitas. Or you can keep on hearing these human theologies, even though they may be beautiful, Disfrazadas hasta de oraciones hermosas y espectaculares. that are disguised even with these beautiful prayers that are spectacular. Disfrazadas en predicaciones hermosas And they are disguised in those beautiful prayers que lo emocionan, that get you all emotioned que up, lo llevan hasta llorar. and they take you to even cry. Pero cuando usted mira la verdad de Dios, But when you see the true word of God, usted encuentra una gran verdad. you see a great truth of God, Que la palabra de Dios no aprueba eso. that the word of the Lord does not approve of that. Por eso usted tiene que empezar And that's why you must start a buscar las sendas antiguas, to listen to the old path, los caminos the antiguos, old ways, preguntar cómo eran. and ask how they were. Porque antiguamente en todas las congregaciones Because in the old times, in all of the y congregations, en todas las casas and in all of the houses, se leía the word was being read, la palabra de or was Dios. read, La palabra the de word Dios, of God, no lo que pensaba el predicador. not what the preacher was thinking. Por eso tanta división. That's why there's so much division. La iglesia moderna The modern church no es una. is not one. Escuche lo que dice el apóstol Pablo, Listen to what the Apostle Paul said. Efesios 4. Ephesians 4. Dice que tenemos un Señor, It says that we have one God. tenemos un Dios y Padre, We have one God and Father. tenemos un Espíritu, And we have one Spirit. tenemos un bautismo We have one baptism y tenemos una fe. and one faith. Se supone It's supposed que debería ser así, that it's supposed to be like that. pero la iglesia está tan dividida But the churches are so divided, que muchos no saben si son uno, dos o tres dioses. and many don't even know if it's one, two, or three gods. Ya no saben qué bautismo es, si es en agua o en espíritu. They don't know which baptism it's supposed to be, if it's in the water or if it's in the spirit. Y muchos confunden el verdadero bautismo And many are confused in the true baptism con actos que la Biblia no permite ni corrobora. with actions that the Bible does not permit or it does not back it up. Y muchos dentro de sus congregaciones tienen a brujos, hechiceros y adivinos And many in their own congregations have witchcrafts and sorcerers and magicians que llevan al pueblo a rechazar la palabra de that Dios take people to reject the word of the Lord. y no se han dado cuenta And they are not, they do not know that. que están pisoteando la sangre del Cordero That de they are Dios. stepping in the blood of the Lamb. Quien no recibe al Padre, He that does not receive the Father no recibe al Hijo. does not receive the Y Son. quien no recibe al Hijo, And who does not receive the Son no recibe al Padre. does not receive the Father. Y en muchos lugares, And in many places, hoy in nowadays, no se honra
he's not being honored. Escuche esto. Listen to this. No se honra, It's not being honored, sino se adora al Espíritu Santo de Dios. but they're worshiping the Holy Spirit of God. Y Él merece la honra, And he deserves the honor porque es la luz de este because mundo. he is the light of this Es world. el otro He consolador is the other consolidator que nos va a llevar al camino, that will take us to the path que es Cristo. or the way, Y which is Christ. con Cristo llegamos al Padre. With Christ, we go into the Father. Muchos no saben And many do not know that, que por ninguna parte de las Sagradas Escrituras, that nowhere in the scriptures of the Lord, ni siquiera en la adoración celestial de Apocalipsis capítulo not even 5, on the worship of Revelations, se menciona adoración y alabanza al Espíritu Santo. nowhere in the Bible it says for us to worship the Holy Spirit. Por ninguna parte de los libros sagrados. Nowhere in the Bible. Es que ni siquiera en la Biblia católica, Not even in the Catholic Bible, ni en los libros apócrifos. nor in the apocryphy books. Imagínense, ninguna religión del mundo No religion in the world lo habla. speaks about that. Solamente el evangelio moderno del cristianismo, Only the new gospel of these days que se ha alejado de la verdad bíblica. that have fallen away from the true scriptures. ¿Quieres saber cuál es la verdadera doctrina? Do you want to know what the true doctrine is? Lo voy a invitar en esta hora, I'm going to invite you today que se vaya a Segunda de Juan. to go to the book of the second book Saque of su John. Biblia, saque su Biblia. Go to your Bible Entérese usted mismo and find out for yourself cuál es la verdadera doctrina. which is the true gospel. Ahí está en Segunda de Juan, It's right there in 2nd of John, donde habla del Padre where it speaks about the Father, que envió al Hijo the Father that sent His Son, y que el Hijo representa al Padre and the Son represents His Father, y tiene toda la autoridad, and He has all of the authority porque el Padre le dio la máxima autoridad, because the Father gave Him maximum authority. y por eso el nombre de Jesús el Cristo That's why the name of Jesus, the Christ, es el nombre que está sobre todo nombre, it's a name that is over all en los names, cielos, in the heavens, en la tierra in the earth, y debajo de la and tierra. under the earth. Lea Segunda de Juan Read first, 2nd of John, y entérese. and find out for yourself. Y le voy a dar otro tipcito. I'm going to give you another small tip. Si usted se lee San Juan 14, If you read the John 14, verso 26, John 14, 26, va a encontrar la función y la labor del Espíritu de Dios en la tierra. you will find the function of the Spirit of the Lord here on earth, Ratificada en San Juan capítulo 16. rectified in John 16, 16. El resto de todo lo que le digan sobre el Espíritu Santo, The rest, whatever they tell you over the Holy Spirit, a excepción de los dones que están en 1 Corintios capítulo 12, and with the exception of the gifts, which is in 12 of 10. 1 Corintios capítulo 12, First of Corinthians, el resto es mentira. the rest is a lie. Es el falso Espíritu Santo, It is the false Holy Spirit, llamado which is Kundalini, called Kundalini, con K, with a K, y termina en Y. and it ends with a Y. Búsquelo, Look it up. investigue qué es Kundalini Investigate what Kundalini y is, haga una comparación. and do a comparison. Biblia en mano, A Bible in hand, lo que averigüe de Kundalini what you find out about Kundalini, y lo que hacen en su iglesia, and what they do in your church, y encuentre la verdad. and you will find the truth. Nuestro Dios es inmutable, no cambia de opinión. Our God is immutable. He does not change his opinion. Quiero invitarlo al libro de Malaquías capítulo 3, verso 6. I want to invite you to the book of Malachi 3, Malaquías capítulo 3, verso 6, antes de Mateo. 6:3. It's the last book of the Old Testament. It's before Matthew. Enseguida antes de Mateo. It's right after Matthew. Or before Matthew. Libro de Malaquías capítulo 3, verso 6. Malachi 3:6. Dice las Sagradas Escrituras, The scriptures say, porque yo, because I, recuerde que ahí está la traducción Jehová, remember that the translation Jehovah is there.
Y vuelvo y le recuerdo, léase Éxodo capítulo 3, verso 15. And I repeat it again. If you can read Exodus 3:15. Aparece un número 1 pequeñito en las Biblias de la Reina Valera hacia atrás. There's a small number, a little one. Y en la parte de abajo de la concordancia, que hay una raya en su Biblia, And in the very bottom, it tells you. aparece la explicación de por qué le pusieron Jehová. The explanation as to why they named the Lord Jehovah. Y que el nombre divino es YHWH. And the divine name of the Lord is YHYW. Que para el pueblo de Israel, escuchen, no judío, pueblo de Israel, YHWH. es el gran yo soy. And that's for the people of Israel is the great I am. Entonces aquí en Malaquías 3:6 dice, Malachi 3:6 say, porque yo Jehová, for I am Yahweh, o Yahweh, for I am Yahweh, no cambio. change not. Por esto, hijos de Jacob, Therefore, ye sons of Jacob no habéis sido consumidos, are not consumed, porque él prometió preservar su pueblo. because he promised to preserve his people. Y una de las cosas importantes que prometió And one of the important things that he promised es que su pueblo se humilla is that his people will humble themselves, y se acerca a él con un corazón contrito y humillado. and they come near him with a with a humbled heart. Él no lo desprecia. And if they do that, he will not, how do you say this? No lo He rechaza. will not reject them. Amen. Por eso envió a su hijo That's why he sent his beloved son a reconciliarnos con él to reconcile with him como único intermediario as the only intermediate entre Dios y los hombres. between God and men. Es algo increíble. It's something tremendous. La Biblia dice que cuando oramos, The Bible says that when we pray, dice que el Espíritu de Dios, it says that the Spirit of the Lord, dice, intercede con gemidos indecibles. it says that he intercedes with desirable, how do you say it, cry. O sea, gemir es llorar, Yes, a desire cry. es lamentarse, It's to lamentate. es dolerse. It's to hurt. Y es lo que hace. And that's what he does. Gime, He cries. gime por nosotros. He cries for us. Sí, como pidiendo clemencia, misericordia. Like asking for clemence and mercy. Porque Él nos guía a toda verdad, Because he guides us in all truth, que es Jesús, which is Christ, el Hijo de Dios. the Son of God. Pero el hombre no quiere, But men do not want. quiere es a los hombres, They want to follow men. los mensajes de los The hombres, messages that come from men. porque se siente feliz. Because he feels good. Cuando el hombre le dice, vas a ser próspero. When the man or the pastor says you're going to prosper. Cuando el hombre le dice, vas a ser sano. When the man says you're going to be healed. Pero cuando el hombre de Dios le dice, arrepiéntete y no sigas pecando más. But when the man of God says repent and stop sinning. Porque si no corriges tu camino, te vas para el infierno. Because if you do not correct your ways, you're going to end up in hell. Cuando el hombre de Dios le dice, obedece a Dios. When the men of God say obey the Lord. Cuando el hombre de Dios le dice, aquí en la palabra de Dios, Dios dijo así. And when he says in here, in the word of God, God says like this, El hombre se enoja, men get upset. se molesta, They get disturbed. se va de la They iglesia. go out of church. Ahí ese pastor habla muy duro. That pastor speaks very strong. Es la voz de Dios. That's the voice of Está God. transmitiendo su palabra. It's his word that's being translated or transmitted. ¿Sabe por qué muchos se van a quedar? You know why many are going to be left behind? ¿Sabe por qué el lloro y el crujir de You dientes? know why there's going to be the gnashing of teeth and crying? Porque muy pocos estamos hablando la verdad. Because very few is actually speaking the truth. Y es a los que no nos quieren oír. And those are the ones that don't want to listen to us. Es a los que no nos quieren escuchar. They don't want to listen to us. Y no damos opiniones personales. We're not giving our own opinions. Transmitimos la palabra de We're Dios transmitting the word of the Lord. y se alejan de nosotros. And they go away from us. Porque muchos quieren el cargo, Because many want to take charge. quieren lucirse en el altar, And they want to look good in the altars. quieren que nos vean con títulos, They want to see us with that title.
Quieren que los elogien como el pastor. They want to be known as the pastors. Y ya no quieren ser pastores. They don't want to be pastors no more. Ahora quieren ser profetas. Now they want to be prophets. Pero no profetizan la palabra profética más segura, But they do not prophesy the word that is the true word. sino escuchan a espíritus But engañadores they're listening to lying spirits. y llevan a la iglesia al libertinaje. And they're taking the churches to wickedness. Y aunque no están en el mundo, And even though they may not be in the world, están haciendo dentro de las iglesias they are doing all this inside of the churches. shows y espectáculos que el mundo metió a la iglesia. Some shows and spectaculars that the world has brought into the church. Y no se han dado cuenta And they have not noticed que allí hay demonios, that there's demons, hay espíritus inmundos there's spirits burlándose de la palabra de Dios. that are laughing Y about por the word of usted, God. por usted, And because of you, haber hecho caso de alejarse de la palabra de Dios, or because you have fallen back from the word of God, a todo eso le está diciendo amén. you are saying amen to all of that. Y después paga las consecuencias. And you will soon pay those consequences. ¿Por qué su vida como está? Why your life is the way it is. ¿Por qué su familia está como está? Why is your family the way they are? Porque usted no estaba en la verdad. Because you were not in the truth. Tal vez no camina en la verdad. You may not be walking in the truth. Tal vez está en una levadura. You may be in that yeast, Mentiras humanas. which is human lies. Solo porque un día quisieron armar un templo. Only because one day they might have wanted to create a church. Es tremendo. ¿Sabe qué está pasando en muchas iglesias? It's tremendous. You know what's happening in many churches? Lo que habla San Juan capítulo 5. What John 5 is speaking about. Lo voy a resumir. I'm going to resume it. Dice la escritura The scriptures say que un día entró el Señor Jesús a Bethesda. that one day Jesus Christ entered Bethesda 5 pórticos. with 5 portals. Y había como un pozo o una piscina en la mitad. And there was like a pool in the middle. Escuche, entró el Señor Jesús Listen, Jesus entered, y nadie se dio cuenta que Él estaba ahí. and nobody knew that he was there. Y dice la escritura que todos estaban con sus ojos esperando el movimiento de las aguas. And everybody, the scripture says that everybody was waiting for the movement of the waters. Y dice la historia bíblica porque de tiempo en tiempo bajaba un ángel. The biblical story says that from time to time there was an angel that would come down, Y cuando el ángel agitaba las aguas, and when this angel would touch the waters, or move the waters, escuche el requisito, listen to that requirement, escuche la norma. listen to that norm, Y esta es una norma. and this is a norm. Así como en muchas iglesias han creado requisitos y normas. Like in many churches, they have created their requirements or their norms, Y engañan a la gente and they lie to the people que si no cumplen con las normas y requisitos de su iglesia, that if they're not complying with the norms and the requirements of that church, no van a recibir su milagro. you will not receive that miracle. Y efectivamente, And effectively, la gente ya sabía people already knew que el primero que cayera al agua, that the first one that would fall into that water, cuando el ángel estuviese agitando las aguas, when the angel will come and move those waters, dice la Biblia, era sano de todo azote o enfermedad que tuviera. the Bible says that that person would be healed from everything that might be wrong with that person or sickness. Y lo tremendo es que todos estaban pendientes del ángel. The tremendous thing is that everybody was watching to see this angel, Y no se dieron cuenta que el maestro de Galilea estaba ahí. and they did not even see, or they didn't even recognize that the master of Galilee was already there, Caminando entre ellos, and he was walking within them, observándolos. observing them. Y algo interesante sucede. And something interesting happens. Dice que había un hombre que llevaba 30 y pasados años ahí. It says that there was a man that had been sick for 30-something years, Dice que llegó enfermo. and it says that he got there sick. Pero la Biblia en los primeros versículos dice que había paralíticos, But the Bible in the very first verses says that there were ciegos, paralytic, blind, sordos, deaf, y lo más tremendo es que dice que él llegó enfermo. and the tremendous thing
it says that he got there sick, pero con el tiempo but with time, se contagió, he can. se Pero contaminó. vino él enfermo. Es lo que acabas de decir. Él llegó enfermo, He got there sick, pero con el but tiempo with time, él se contaminó, he contaminated se himself. contagió de los otros. He contaminated himself with La the Biblia others. dice que llegó enfermo. And the Bible says that he got there sick. Nunca dice que llegó paralítico. It never says that he got there paralytic or he was paralyzed. Pero al estar reunido con paralíticos, But as he was hanging around with those paralytics, le llevaron a cambiar su sistema de pensamiento it took him to change his way of thinking, que él creía que estaba paralítico. that he thought himself that he was paralytic. Se le acerca al Señor And the Lord came to him y le hace una pregunta. and he asked him a question. ¿Qué tienes ahí? What do you have there? Y él mismo le cuenta la historia. And he himself tells him the Y story. no se da cuenta con quién está hablando. And he does not even know who he's speaking to. Y así pasan las iglesias de hoy. And that's the same way that it's happening now. El Señor puede estar ahí The Lord may be there, y una mirada hacia Él and a look at his face puede permitir el milagro. may permit that miracle. Pero la iglesia moderna But the modern church le pasa lo de Bethesda. is going through what happened in Bethesda. No lo reconocieron They're not recognizing him porque se pusieron a ponerle cuidado al ángel. because they were paying attention to that angel that was going to come. Y en la historia este hombre le responde. And in this story, the man responds to him, Él le dijo, maestro, and he says, Master, dice, entre tanto que yo voy, as I'm going, otro llega primero que yo. another one comes first before I. Vuelvo y lo repito para ver si usted lo captó. And I repeat it again, see if you captured it. Él le dice, entre tanto que voy, He says, as I'm going, está indicando que él se mueve. it's indicating that he's moving. Pero su mente lo llevó a pensar que estaba paralítico. But his mind took him to think that he was a paralytic. Dice, entre tanto que voy, otro llega primero que yo. As I'm going, another one gets there faster before I do. Fíjese cómo el sitio donde nosotros nos reunamos Look how the place where we unite, nos lleva a la palabra de bendición it takes us to the word of blessing, o nos mantiene esclavos de una teología or it maintains us slaves of that theology, donde no vemos al maestro al where lado de we cannot nosotros. see the master on our side. Y él le dijo, And he said, y no hay quien me meta. and there's no one that can help me. Y así hay muchos hermanos de cristianos modernos. And there's a lot of modern Christians. Están esperando que el hombre actúe. They're waiting for the man to act, Están esperando al pastor. or for the pastor, Están esperando al profeta. or the prophet, O al apóstol. or the apostle, O a su ángel. or his angel. Pero no están esperando en Jesús, But they're not waiting on Jesus, el autor y consumador de nuestra fe. the author and the creator of our faith. Y es increíble la historia, And the story is incredible porque el Señor Jesucristo le dijo, because the Lord Jesus Christ said, escuchen, no lo tocó, listen, he did not touch him. simplemente le dijo, He simply said, eso indica que le habló. that indicates that he spoke to Y him. lo que le habló fue palabra de Dios. And what he spoke to him was the word of God. Y al escuchar la palabra de Dios, And when he heard the word of God, su pensamiento cambió. his thought changed. Su forma de ver las cosas cambió. His way of seeing things changed. Porque el maestro de Galilea simplemente le dijo, Because the master of Galilee simply said, levántate, rise up, toma tu lecho take your bed, y vete a tu casa. and go to your home, No lo tocó, to your house. And he did not even touch him. no lo tocó. He did not touch him. Le habló. He spoke to him, Y la palabra de Dios, and the word of the Lord, cuando es recibida, when it's received, cambia el sistema de pensamiento it changes your mind, y se activa la fe and your faith y activates. se produce el milagro. And that miracle is produced. Pero viene algo tremendo. But there's something tremendous. Dice la escritura The scriptures say que este hombre tomó su lecho that this man took his bed y salió de Bethesda. and he got out of Bethesda. Escuche, es necesario cuando recibamos el milagro salir del sitio donde me tienen contaminado. Listen, this is very important. It says that he got his bed and he left from Bethesda. It's very important that you move and you go away from the people that were around you. No podemos dejar que nos sigan contaminando con lo que no es la palabra de We Dios. cannot keep on letting people
contaminate us with what is not the word of God. ¿Quieres tu milagro? Do you want your miracle? ¿Quieres tu Do milagro? you want your miracle? Pregúntatelo honestamente. ¿Quieres tu milagro? Ask yourself that question. Do you really want that miracle? Entra Enter en obediencia in obedience a la palabra de Dios, to the word of God, no a las teologías de los hombres. not human theology. No esperes un ángel. Don't wait for an angel. Ve, Go, porque el maestro de Galilea because the master of te Galilee está is esperando. waiting for you. Te está hablando. He's waiting for you. ¿Y He's sabes speaking por to qué you. no lo puedes And reconocer? you know why you cannot recognize him? Porque tú te alejaste por las teologías humanas de su palabra. Because you have departed from the word of the Lord. Llegó Those la human hora, theologies. llegó la hora de volver a tomar la espada del Espíritu. It is time for you to take that sword again of the Holy Spirit. Llega la hora de llenarnos de fe. It is time that you come and you get filled with that faith. Llegó la hora de reconocer al verdadero Hijo de And Dios. it is time for you to come and recognize the true Son of God. Aquel que dijo, levántate y anda. He that says, get up and walk. Aquel que dijo, tu fe te ha He salvado. says, your faith has saved you. Aquel que devolvió la vista al ciego. He that gave that sight to the blind. Aquel que hace al cojo saltar. He that makes that, the limb, how do you say it, the Moverse. move. Aquel que aún los demonios tiemblan ante su presencia. He that, the one that makes those demons tremble in his presence. Su nombre es el Hijo de Dios. His name is the Son of God. Dijo el arcángel Gabriel. The archangel Gabriel said, Llamarán su nombre they will call him his name. Jesús. His name, Jesus. Jesús. Jesus. En hebreo es Yahshua HaMashiach. In Hebrew is Joshua HaMashiach. Jesús, Jesus, el Mesías, the Messiah, el Hijo de Dios, the Son of God, tu Salvador, your Savior, tu Redentor, your Redemptor, tu sustentador, your Sustainer, tu sanador. your Healer. Él es Jehová Jireh. He is Jehovah Shiret. Jireh. Él es Jehová Rafa. He is Jehovah Rapha. Él es el aliento, He is the breath of el aire que respiro. the air I breathe. Él es la vida. He is the life, Él es la verdad. the truth, Y Él te lleva and He takes you al Padre to the Celestial. celestial Father. Él mismo dijo, He said it Himself. yo soy el camino, I am the yo way. soy la verdad. I am the truth, Y nadie viene al Padre and no one comes unto the Father sino a través mío. but through me. ¿Qué estás esperando? What are you waiting for? ¿Sabe qué me parece algo tremendo? You know what I think it's tremendous, Y también le pasa a la iglesia moderna. and it's also happening to the modern church. Este hombre iba caminando con su lecho This man was walking with his bed, y aparecieron los fariseos, and the Pharisees appeared, esos falsos sacerdotes, those false preachers, esos hipócritas que le ponen normatividad a los hombres, those hypocrites that put norms to men, esos hipócritas que le mienten al ser humano para decirle que tiene que hacer esto o si deja de hacer aquello, no se salva. the hypocrites that tell humanity that you have to do a certain thing. If you stop doing this or that, you will not be saved. Le dijeron, es que tú no sabes And they told him it's because you do not know. que no te es lícito cargar tu lecho. Oh, he said, do you not know that it is not right for you to carry your bed? Y sabe que da tristeza, And you know what's so sad? que este hombre That this man, recibió su milagro, he received his miracle. recibió su salvación, He received his salvation, pero ni siquiera reconoció but he did not even recognize quién fue el que le habló. who it was, the one that spoke to him. Da tristeza porque la iglesia moderna está igual. That is very sad because the modern church is in the same Este place. hombre simplemente respondió, And this man simply responded, el que me sanó. the one that healed me. Me dijo, toma tu lecho y anda. He told me, take your bed and walk. Ni siquiera se enteró He did not even know who he was. que estuvo frente al Hijo de Dios. He did not know that he was in front of the Son of God. Y dice que después en el templo, And it says that later in the church, escuche, the temple, después en el templo he says that later in the temple, estaba el Señor Jesús. Jesus was there, Y este hombre también estaba allí. and this man was also there. Y le dijo a los sacerdotes, And he told the priests that were there, mire, aquel fue. look, it was that one.
que fue. He was the one that healed. ¿Saben por qué? You know why? Nuestro Dios es tan grande y tan hermoso. Our God is so great and so beautiful. Es tan hermoso He's so beautiful. que aún del impío tiene misericordia. He even has mercy in the wicked or the El que conoce la verdad y no la practica. one that knows the truth but does not practice. Dice la Escritura The scriptures say que nuestro Dios es tan grande that our God is so immense que aún manda la lluvia sobre buenos y malos. that He sends rain over the good and the bad. Y el sol todos los días sale sobre buenos y malos. And the sun comes out over good people and bad people. Permite aún el alimento sobre buenos y malos. And He permits food over, or gives food to good and bad. Y la iglesia no sabe, And the churches do not even know. no reconoce They do not recognize al Hijo de Dios, the Son of God, al verdadero. the true Son of God. Y Él no cambia. And He does not change. Hebreos 3:8. Hebrews 3:8. Vamos a ir a la palabra, Hebreos 3:8. Hebrews 3:8. Escuche lo que dice las Sagradas Escrituras. Listen to what the scriptures say. No endurezcáis vuestros corazones, Do not harden your hearts como en la provocación like in the provoking en el día de la tentación en el desierto, of the day of temptation in the desert, donde me tentaron vuestros padres, where your fathers tempted me. vieron mis obras 40 años. They saw my doings for 40 years. Y mire lo que pasa. And look what happens. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Which Voy en el 10. where I was grieving with this generation. Y dije, And I said, siempre andan vagando en su corazón they are always in error in their hearts. y no han conocido porque no quieren conocer mis caminos. And they have not known my ways. Por tanto, juré en mi ira, So I swore in my wrath, no entrarán. they shall not enter. Si tú no conoces los caminos de Dios, If you do not know the path of the Lord, no entrarán en mi reposo, you cannot enter into my rest. porque Él no cambia. Because He does not change. Es tremendo saber que tenemos la Biblia enfrente de nosotros y la mayoría la hemos leído pero no la hemos comprendido. Y si no la hemos comprendido, no la estamos aplicando a nuestras vidas. Entonces es tan importante, ¿verdad?, poder leerla y buscar, como dices tú, buscar aquello que no sabemos lo que quiere decir para que podamos nosotros comprenderlo y aplicar todo esto a nuestras vidas, porque si no podemos aplicarlo y hacer la voluntad de nuestro Padre, desafortunadamente no podemos entrar. No entramos. Así las teologías digan lo que digan. Si tú no conoces la voluntad del Padre, no entrarás. Lo dijo Cristo, Mateo 7:21. Quiero invitarlo al libro, ahí mismo en el libro de Hebreos, capítulo 6, Hebrews 6, versos 17 y 18. verse 17 and 18. Hebreos 6, versos 17 y 18. 6, 17 and 18. Dice, por lo cual, Wherein Dios o Yahweh o Jehová, Yahweh, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos willing more abundantly to show unto their de la promesa la inmutabilidad. Vuelvo a leer. I'll read it again. Voy a volver a leer. Verso 17. Verse 17. Por lo cual, Wherein
queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa Jehovah willing more abundantly to show unto heirs the promises. Escuche lo que dice la escritura. La inmutabilidad de su consejo The immutability of his counselor. Él no Counselor. cambia sus palabras. He does not change his words. Los hombres son los que se han inventado que Él ha cambiado. Men are the ones that have invented, Y lo está hablando that he has changed. el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. And the one that's speaking is the Apostle Paul in the book of Hebrews, Verso 6, capítulo 6, verso 17. verse 6:17. Dice, interpuso juramento. And 18. 17 al final. Interpuso juramento. Oh, he confirmed it by the oath. Verso 18. 18. Para que por dos cosas inmutables, no cambian, That by two immutable things, in which it was, en las cuales es imposible que Dios mienta, in which it was impossible for God to lie, tengamos un fortísimo consuelo, we might have a strong consolidation. los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Who have fled from refuge to lay hold upon the hope set for us, before us. Es algo muy tremendo. Él no cambia. Something tremendous that he does not Y change. vamos a terminar esta tarde ahí. Enseguida siga avanzando al libro de Santiago. We're going to finish with the book of James. Libro de Santiago capítulo 1, James 1, verso 2. James 1, 2. Después de Gálatas. Ahí enseguida de Hebreos. Espérate. Okay, James 1, Santiago capítulo 1 y 2. 1 and 2. Bueno, vamos a leerlo ahí hasta el verso 9. Dice la palabra de Dios. Santiago, James, siervo de Dios, a servant of God, y cuando hablas de Dios, hablas del Padre Celestial. and when it speaks about God, it's talking about the celestial Father. Y mire cómo Santiago la tenía clara. And look how James had it very clear. Por eso las teologías humanas That's why human theologies, se paran en mentiras. they stand on lies. Mire lo que dice el apóstol Santiago. Listen to what the Apostle James said. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y del Señor Jesucristo. Servant of God and of the Lord Jesus Christ. Mire, a las 12 tribus que están en la dispersión, los que quedaron esparcidos por el mundo entero, nuestros padres o antepasados. To the 12 tribes which are scattered abroad, greetings. Salud. Greetings. Hermanos míos, My brothers, tened por sumo gozo count in all joy cuando os halléis en diversas pruebas, when you fall into diverse temptations, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. knowing that the trials of our faith, Mas tenga la paciencia su obra completa, but let patience have her perfect work, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Mire acá el consejo y a esto iba. And look at this, Verso 5. verse 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, If any of you are lacking wisdom, pídala a Dios. ask God. Entonces, ¿por qué buscas a un hombre? Then why are you looking for a man? Pídala a Dios, Ask God, el cual da a todos abundantemente who gives in abundance y sin reproche, and without, y le será dada. and it will be given to you. Pero pida con fe, But ask with faith,
no dudando nada, not doubting anything. porque el que duda es semejante a la onda del mar, For he that withers is like the wave of the sea, of the ocean, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. which is driven with the winds and tossed. Dice el verso 7, no piense, Verse 7 says, for let not that man think pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. that he shall receive anything of the Lord. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. The double-minded man is unstable in all of his ways. Y el hermano, que es de humilde condición, And the brother who is of low degree, gloríese en su exaltación. rejoice in his exalted. Pero el que es rico, But he that is rich, en su humillación, in that is he is made low, porque él pasará como la flor de la hierba. because the flower of the grass he shall pass away. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, For the sun is no sooner risen la hierba se seca, with his burning, Su- the grass will wither su flor se cae and the flower will fall, y perece su hermosa apariencia. and the grace of the beauty will perish. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. In the same way, the rich man will fade away in his own ways. ¿Por qué? Why? Porque se alejaron de la palabra de Because Dios. they departed from the word of the Lord. Bueno, mis hermanos, Amen. se va a terminar el tiempo My beloved brothers, our time has ended por el día de hoy. for today. Esperamos el próximo martes, si Dios nos lo We permite, wait for you next Tuesday, if the Lord permits it, seguir con otro atributo tremendo para conocer a nuestro Dios. and we'll keep on talking about another beautiful attribute so we can know our God more. Le voy a pedir en este momento a mi esposa que por favor ore por las necesidades diferentes de las personas. I'm going to ask my wife to please pray for the different necessities Y a usted. of the people. Y a usted solamente le pido que tenga fe, And I simply ask you to have faith. comience a creer, Start believing, pero ya no en el ángel. but no more in the angel. No espera que se muevan las aguas. Don't wait for those waters to be moved. Provoque su milagro, Provoke your miracle. provoque su respuesta, Provoke your response. provoque su bendición. Provoke your blessing. Y esto se hace en obediencia, And this is being done in obedience, no a las costumbres de los hombres, not in the customs of man no a las predicaciones de los or hombres, the preachings of man no a las oraciones de los hombres, or the prayers of man, sino a la obediencia de la palabra de Dios. but the obedience of the word of the Lord. Dígale a Dios que le hable a usted Ask God to speak to you, y Él lo va a hacer a través de su palabra and He will do it throughout His word. y va a ver cómo todo cambiará. And you're going to see how everything changes En el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Gracias te damos, Padre. En esta tarde te damos honra y te damos gloria, Padre. Pidiéndote, Señor, en esta noche, que pongas tu mano poderosa sobre cada uno de los que estuvo escuchando en esta tarde. Te pido, Señor, que vengas y nos socorres, nos ayudes a entender tu palabra siempre. Que tu palabra sea, Señor, la que nos redarguya en nuestro corazón. Que podamos enfocarnos en ti, Padre Santo, y no en el hombre. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu siempre, Señor, nos guíe a toda justicia, a toda verdad, que dice tu palabra, que los justos heredaremos el reino de los cielos. Pido en esta tarde, Señor, que nos bendigas en gran manera, que pongas tu mano divina, Señor, sobre cada uno de nosotros y nos ayudes a entender tu palabra, Señor, como jamás la hemos entendido, Padre. Que redarguya nuestro corazón y que podamos nosotros entenderla y seguirla, Padre. Hay que ser no nomás oidores, Padre Santo, sino hacedores de tu palabra. Pedimos en esta noche, Señor, que tú bendigas, Señor, a cada uno de que está pasando por alguna necesidad en sus vidas, Padre. Cualquier cosa, Señor, que esté afligiendo, Señor,
a cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido que tú pongas tu mano poderosa sobre ellos. Cualquier necesidad que haya en ellos, Señor, dolor de cabeza, Señor, dolor de espalda, dolor de estómago, Señor, dolor, cualquier dolencia, te pedimos, Señor, que tú vengas y que tú sanes, Señor, aquel que esté pasando por esa necesidad, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, pedimos, Señor, también que bendigas y sigas bendiciendo, Señor, nuestra hermana Yoli, donde quiera que ella se encuentre. Sabemos que mañana tiene que salir a hacer sus viajes a México, Padre, para estar con esa gente, Señor, que ella está ayudando, Padre. Bendícela, Señor, a ella y a su esposo. Tu mano poderosa sobre ella para que ella haga tu voluntad allá donde ella anda, Señor, en tu nombre divino. Así como te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, que tú nos guíes y nos guardes, Señor, de tu palabra siempre. Pido, Señor, que nos despidas en paz, pero jamás de tu santa y de tu bendita presencia divina. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, ha sido un placer. Usted que me está escuchando por la radio en este momento, que va en su tráiler, en su automóvil, allá en su casa, en su negocio, Dios les bendiga, Dios les guarde, el Señor prospere su camino. Usted que está en el Facebook Live, lo mismo. Que Dios bendiga su alacena, bendiga su nevera, su refrigerador, bendiga el pan de cada día, bendiga el trabajo de usted, de sus manos, de sus hijos, de sus esposos, que bendiga a toda su familia. Dios les bendiga. Fue un gusto estar con ustedes una vez más. Nos vemos pronto.